El reporte en el cementerio. Soy oficial de policía en San Antonio, Texas. Llevo más de 10 años patrullando las calles de la ciudad, viendo todo tipo de cosas, accidentes, crímenes, personas en el límite de la desesperación. Pero nada, ni siquiera las experiencias más brutales, me prepararon para lo que viví aquella noche. Lo que ocurrió en el cementerio me atormenta hasta el día de hoy. Es una historia que preferiría olvidar, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a aquel lugar maldito. Esta es mi historia. Era cerca de la medianoche cuando la llamada llegó por radio. La voz del despachador sonaba apagada, casi en un murmullo que me puso nervioso desde el principio. Decía que una vecina, que vivía cerca del cementerio local, había escuchado risas de niños y ruidos extraños, como si alguien estuviera moviendo las lápidas. Posible acto de vandalismo, dijo, y mi compañero, el oficial Martínez, y yo recibimos la orden de investigar. La noche era fría, de una humedad sofocante que parecía pegarse a la piel. No era común que nos llamaran por algo así, y eso ya me hacía sospechar que esa noche no sería como cualquier otra. El cementerio de San Antonio tiene más de un siglo. Es un lugar antiguo y tranquilo, apartado de la ciudad, rodeado de árboles oscuros y altos que proyectan sombras amenazantes a la luz de las farolas. Nos acercamos lentamente en la patrulla, iluminando el camino con los faros delanteros. La niebla se arremolinaba como una manta blanquecina, difuminando las formas y creando una sensación de aislamiento absoluto. Bajamos del auto y nos dispusimos a recorrer el terreno a pie. La sensación era inquietante, un silencio profundo, roto solo por el crujido de la grava bajo nuestras botas. Caminamos durante varios minutos, avanzando en la oscuridad, iluminando con nuestras linternas los monumentos antiguos y las estatuas corroídas por el paso del tiempo. A medida que nos adentrábamos en el cementerio, noté que el frío se volvía más intenso, como si algo en el aire succionara el calor, dejándonos desprotegidos. Martínez intentaba bromear para aligerar el ambiente, pero no pude reír. Algo no estaba bien. De pronto, vi algo moverse en la distancia, entre las lápidas. Una pequeña figura, un bulto blanco que parecía flotar. ¿Viste eso?, pregunté en voz baja, pero Martínez no me respondió. Dirigí mi linterna hacia el lugar donde había visto la figura y mi corazón se detuvo por un segundo. Allí, entre las lápidas, estaba una niña, no más de 7 años, con un vestido blanco y el cabello oscuro que le caía en mechones desordenados sobre el rostro. Ella no me miraba, solo jugaba, girando sobre sí misma, riendo en silencio mientras sus pies apenas tocaban el suelo. Avancé un paso, con el corazón golpeando en mi pecho. La niña me ignoraba, seguía girando, hasta que me acerqué lo suficiente. De pronto, se detuvo en seco, como si hubiera escuchado algo. Alzó la cabeza lentamente, mirándome directamente a los ojos, y pude ver la tristeza en su mirada, una pena profunda que se hundía en mi alma. Entonces, antes de que pudiera hacer o decir nada, desapareció en la niebla. Un viento helado me azotó el rostro, y la sensación de vacío que dejó fue abrumadora, como si algo importante hubiera sido arrancado de mi interior. Martínez, grité, volviéndome hacia él. Pero mi compañero no estaba. Comencé a buscarlo, apuntando frenéticamente con mi linterna en todas direcciones. Los árboles parecían doblarse sobre mí, amenazantes, y la niebla se hacía cada vez más densa. Finalmente, encontré a Martínez, parado frente a una vieja tumba, mirando fijamente la lápida como si estuviera hipnotizado. Lo llamé, pero no respondió. Me acerqué, sacudiéndolo por el hombro hasta que finalmente reaccionó, parpadeando como si hubiera despertado de un trance. ¿Qué pasa?, le pregunté, pero él solo señaló la lápida, temblando. La linterna iluminó una fotografía borrosa en blanco y negro, la de una niña pequeña con el mismo vestido blanco que acababa de ver. Debajo, el nombre y la fecha de muerte, octubre de 1978. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era la misma niña que acababa de ver, la misma que había desaparecido entre la niebla. La imagen me resultaba irreal,
pero sabía que no estaba soñando. El pánico comenzó a apoderarse de mí. A partir de ese momento, todo empeoró. Una risa infantil rompió el silencio, suave y apenas audible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. El sonido venía de todas partes y de ninguna, como si la misma niebla lo estuviera generando. Miré a Martínez y su rostro estaba blanco, los ojos abiertos de par en par. Sin decir palabra, comenzamos a caminar, moviéndonos rápidamente entre las lápidas, buscando la salida. La linterna temblaba en mis manos y el aire parecía volverse cada vez más pesado, dificultando la respiración. Entonces, algo comenzó a susurrar mi nombre. Un sonido bajo, persistente, que se deslizaba en la oscuridad, repitiendo una y otra vez mi nombre. Era imposible identificar de dónde venía, pero era inconfundible. «Vamos, vamos», le grité a Martínez, pero él se detuvo de repente, mirando hacia una oscura cripta. «¿Qué haces? Tenemos que irnos». Pero él no se movió. Parecía magnetizado por algo que no podía ver. Decidí acercarme, arrastrándolo por la manga, pero en cuanto lo toqué, la puerta de la cripta se abrió con un crujido ensordecedor. No sé qué me impulsó a entrar, quizás fue la necesidad de acabar con aquello de una vez por todas, pero lo hice. Martínez me siguió en silencio, su rostro vacío, carente de expresión. Dentro, el aire estaba helado, impregnado de un olor a tierra húmeda y descomposición. El sonido de gotas de agua resonaba en la penumbra, cada una como un latido de algo oscuro y vivo. La linterna iluminó las paredes mohosas, cubiertas de nombres tallados hace décadas, quizás siglos. Al final del pasillo, vi algo moverse, una figura encorvada, temblorosa, que parecía llorar. Avancé con lentitud, cada paso un suplicio, y entonces, la vi. Era la niña, la misma del cementerio. Estaba de espaldas, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Sentí una punzada de compasión, pero cuando extendí la mano hacia ella, se dio la vuelta de golpe. Su rostro no era el de una niña, sino una máscara distorsionada por el odio y el sufrimiento, con la boca abierta en un grito que no produjo ningún sonido. La linterna parpadeó y se apagó. Quedé sumido en una oscuridad absoluta. Los minutos que siguieron fueron una pesadilla. No sé cómo salimos de la cripta, pero recuerdo correr a ciegas por el cementerio, tropezando con las lápidas, sintiendo manos invisibles que parecían intentar detenerme. Las voces seguían llamándome, susurrando mi nombre en un coro espectral que se mezclaba con el viento. Por fin, llegamos a la patrulla y salimos disparados de allí, sin mirar atrás. Esa noche no terminó cuando dejamos el cementerio. Comenzaron a pasar cosas en mi casa, ruidos en la noche, puertas que se cerraban solas, sombras que se movían en el rabillo del ojo. Siempre sentía una presencia, algo que no podía ver pero sabía que estaba allí, observándome. Un mes después, Martínez se suicidó. No dejó ninguna nota, pero en su casa encontraron dibujos de una niña con un vestido blanco en todas las paredes de su habitación. No pude evitar recordar su rostro inexpresivo aquella noche, frente a la cripta. Desde entonces, he buscado información sobre la niña. Parece que murió en extrañas circunstancias en 1978, pero los detalles son confusos, perdidos en rumores y archivos mal conservados. Algunos dicen que fue asesinada, otros que murió ahogada en un pozo abandonado cerca del cementerio. Lo único cierto es que no he vuelto a ser el mismo. Las noches son largas, y el sueño, cuando llega, siempre es intranquilo. A veces, aún escucho su risa, suave y distante, como un eco en mi mente. No importa lo que haga, sé que nunca me dejará en paz. La última vez que fui al cementerio, lo hice de día, con la esperanza de ponerle fin a todo esto. Llevé flores a la tumba de la niña y recé una oración. Me quedé allí, esperando, hasta que el sol comenzó a ponerse. Entonces, lo sentí otra vez, ese frío intenso, ese vacío. Me fui antes de que la oscuridad lo cubriera todo, pero al dar la vuelta hacia la salida, vi su figura una vez más, entre las sombras de los árboles. Sonreía. Ahora sé que está allí, esperándome, y que algún día tendré que regresar. Cada vez que salgo de patrulla, me acuerdo de aquella noche,
y miro por el espejo retrovisor esperando no ver nunca más esa figura infantil en la parte trasera de la patrulla. Pero hay algo que me aterroriza aún más. A veces, cuando la radio se queda en silencio, escucho un susurro entrecortado, pronunciando mi nombre con una voz que no pertenece a este mundo. No hay peor terror que aquel del que no puedes escapar, porque se queda contigo, dentro, sin importar a dónde vayas. Ella lo reclamó. Me llamo Héctor Salgado, ex agente segundo de la Policía Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato. Antes de escribir esto, juré que jamás reviviría aquella noche del 14 de junio de 2019, pero llevo 2 meses sin pegar el ojo y sé que, si no lo cuento con cada coma en su sitio, la historia acabará contándome a mí. Esa guardia arrancó tranquila. Mi turno iniciaba a las 22, el aire olía a tierra mojada porque media tarde había diluviado sobre el semidesierto. Éramos 5 dentro de la delegación, el comandante Varela, la oficial Vera, recién incorporada, el radiooperador Campos y mi compañero de patrulla, Isaac Ríos. Propuse café instantáneo mientras discutíamos el repechaje de Liga MX. Isaac, clavado de León, bromeaba con que este año por fin les tocaría la buena. A las 23:37 detuvimos a 3 borrachos que armaban riña en la plaza y, poco después, a un muchacho de 19 que rompía medidores de luz detrás de un taller automotriz. El chico, Omar Galván, llegó furioso, escupiendo amenazas. Lo encerramos en la celda 3. Parecía un caso rutinario, hasta que la estación abrió sus fauces a la oscuridad. A las 2:08, el estruendo metálico del portón principal nos sacó de la somnolencia. Vera dijo que una mujer exigía pasar. La cámara exterior mostró a una figura sola bajo la lámpara de sodio. Vestía falda larga color ceniza, blusa amarilla deslavada y un rebozo que apenas dejaba ver su rostro. Aquella cara, sin embargo, lo decía todo: sonrisa fija, mandíbula tensa como si los músculos se hubieran cristalizado, pupilas que no se molestaban en parpadear. Salí al recibidor con Vera pisándome los talones. El vidrio blindado nos separaba de la visitante. Podía olerla aún así, un hedor agrio, mezcla de cuero húmedo y sangre coagulada. Ni siquiera pestañeó cuando le pregunté qué deseaba. Respondió, con voz baja y perfecta, que venía por lo que me pertenece. Sobre la bocina vieja, su frase retumbó como un eco de caverna. Le pedí nombre y parentesco. Omar Galván es mío, repitió, y la palabra mío se estiró silbante, como si saliera de una caldera. Le expliqué el procedimiento: mañana lo turnaríamos al Ministerio Público. Ni discutió. Solo apoyó la frente en el vidrio, deslizó los labios en un beso sordo y se marchó hacia la calle desierta, sin voltearse, perdiéndose donde la lámpara dejaba de reinar. Campos soltó una carcajada nerviosa. Isaac me dio un empujón bromista. Oye, compadre, te intimidó la suegra del chamaquito. La tensión se diluyó con chistes breves. Creímos que la cosa acabaría ahí. A las 2:26, 2 detonaciones retumbaron en la zona de celdas. Tensión pura, adrenalina en vena. Desenfundé mientras corríamos por el pasillo angosto. Un zumbido eléctrico sacudía las lámparas, parpadeantes con un chisporroteo azulado que arrancaba sombras gigantes en los muros. El aire de pronto era gélido, casi goteaba escarcha. Encontramos al custodio Ramírez tirado boca arriba, respirando a bocanadas cortas. No sangraba. Temblaba. Señaló hacia la última celda. El corredor olía a cobre quemado y cloro, a hospital viejo. Los detenidos no proferían palabras, ojos desorbitados, cuerpos anudados en posturas fetales sobre los catres. Solo un murmullo, parecido a un rezo, reptaba en la penumbra: sácamelo, sácamelo. Nos aproximamos. Cada paso parecía hundirse en lodo aunque el suelo era cemento pulido. En la mitad del corredor, el comandante Varela se llevó ambas manos al pecho y cayó de rodillas. Vera retrocedió mareada. Isaac siguió a mi costado, palidísimo pero firme. Cuando llegamos a la celda 3, la puerta de barrotes estaba abierta. Lo que vi permanece tallado en la córnea de mi memoria.
Omar colgaba a medio metro del suelo sostenido solo por la mano izquierda de la mujer, quien había regresado sin que un solo sensor la registrara. Su brazo, excesivamente largo, parecía articulado en 2 codos. La luz titilante revelaba que la piel del antebrazo se abría al estirarse, como una culebra creciendo fuera de su muda. El muchacho no luchaba, estaba consciente, ojos en blanco, un hilo viscoso cayéndole desde el mentón. El rebozo de la mujer se deslizó y entonces su boca, o lo que debía serlo, ocupó medio rostro, llena de piezas dentales cónicas que chorreadas de un líquido oscuro, más espeso que sangre. Elevó la vista hacia mí. Sentí un latigazo helado detrás del esternón, como si me hubieran clavado un cincel de hielo. El cañón de mi pistola le apuntó al centro del pecho casi sin voluntad propia. Disparé. 2 fogonazos gemelos perforaron el silencio. Al instante, un dolor idéntico al impacto de las balas me encendió el torso. Era como si las balas hubieran trazado un círculo imperfecto y regresaran, obedientes, a su origen. El chaleco balístico amortiguó parte de la fuerza, pero la quemazón fue real. Aún conservo las cicatrices redondas y amoratadas. Tropezando, caí de costado. Desde el suelo, observé cómo la mujer ni siquiera se sacudía el polvo del impacto imaginario. Un crujido, huesos frotándose, salió de su cuello al inclinarlo. Luego, con un tirón brusco, arrancó a Omar del aire. Él emitió un estertor hueco, nada más. Ella me dedicó una última sonrisa, ahora sin labios, pura encía negra. Después atravesó la pared del fondo con la facilidad de una sombra proyectada sobre cortina. Ni polvo dejó. Solo un goteo denso que manchaba el piso, algo entre aceite de motor y sudor viejo. Perdí la noción de los segundos. La radio chasqueó con voces superpuestas, sirenas que se activaban solas. Campos, pálido como yeso, apareció con refuerzos de la Guardia Estatal. Nos sacaron uno a uno, Varela con arritmia severa, Vera sin respuesta neurológica durante 6 minutos, yo con contusiones torácicas extrañas, Isaac en shock. Las cámaras internas grabaron 22 minutos de estática, el disco duro chirrió y se bloqueó cuando peritos intentaron clonarlo. No había rastro de la puerta de celda forzada ni huellas de pisadas. Omar Galván figura hasta la fecha como prófugo. Respecto a la mujer, la denuncia describe femenina sin señas particulares. Las autoridades cerraron el expediente alegando filtración de terceros y colusión interna. Yo renuncié 10 días después, incapaz de cruzar el umbral de otra comandancia. Creí que el terror terminaría al alejarme del uniforme, pero la madrugada se volvió mi enemiga. A las 2:08 exactas, mis relojes se ajustan solos, escucho en la puerta de mi departamento un golpeteo delicado, 3 toques rítmicos. No abro. Sé que la cerradura no la detendría. He tapado los agujeros de bala en mi chaleco con parches, aunque el dolor regresa cuando llueve. Isaac no contesta llamadas, supe por terceros que despertó una mañana con los dedos de la mano izquierda multiplicados, 6 en total, uñas negras como carbón. He visitado curanderos, psicólogos forenses, sacerdotes. Todos me dicen que procese el duelo, que perdone, que olvide. ¿Olvidar qué, exactamente? No existe nombre en el Código Penal para lo que vi. No hay nota de prensa, ni oficio administrativo, ni féretro. Hay silencio administrativo y condecoraciones entregadas a puertas cerradas para que nos callemos. Varela murió de infarto al mes siguiente. Vera se arrojó a un pozo en Dolores Hidalgo, su expediente psiquiátrico fue sellado. Campos se largó sin despedirse. Cada uno pagó su cuota, yo aún la debo. Hay noches en que pruebo la pistola reglamentaria, descargada, contra mi sien. La metáfora me consuela, si no hay bala, no hay eco. Sin embargo, hace una semana, encontré 2 casquillos reglamentarios sobre la mesa de la cocina, lustrosos, tibios, como recién disparados. Me pregunto si pertenecen a mi arma o si son los mismos que rebotaron contra su pecho absurdo antes de regresar a mí. Nunca volví a ver sus ojos, pero a veces, cuando bostezo, distingo detrás de mis párpados cerrados un destello de esmalte blanco, una hilera interminable de colmillos curvos. Hay un murmullo que anuncia su retorno, un mío reptando por debajo del ruido cotidiano.
Sé que está más cerca de lo que admito. Quizá detrás de la próxima puerta mal cerrada, o bajo la última farola de alguna avenida a oscuras, esperando reclamar algo que aún le pertenece, yo, el único testigo vivo que vio cruzar el umbral a la dueña de sombras. Hasta aquí puedo escribir. Hace 5 minutos el reloj cambió a 2:07. Rezo, aunque no crea. No pido perdón ni salvación, solo un instante más de respiración limpia antes de que su dedo huesudo marque 3 veces la madera y pronuncie, otra vez, la palabra eterna, mío. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.